Hola amigos, muchas gracias por continuar aprendiendo trauma con nosotros. Mi nombre es Michelle Rey y en esta semana de nuestro curso de trauma desde la urgencia vengo a traerles un tema bastante interesante. Este tema es acerca de los protocolos de ultrasonido en trauma y de la utilidad de los mismos y cómo el ultrasonido en el trauma cambió las reglas del juego para bien y para bien del paciente. Ya hemos hablado en las semanas anteriores de lo difícil que es la evaluación de un paciente en el servicio de urgencia politraumatizado. Una de las razones por la cual esto ocurre es que, en primer lugar, generalmente esto viene en un ambiente caótico por parte de nuestro personal, muchas veces vienen múltiples víctimas. Además de esto, quizás el espacio no es el adecuado, pero además el paciente politraumatizado en sí es un paciente distractor. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le llama la atención la sangre. Efectivamente, cuando vemos un paciente que está sangrando de todos lados o que tiene una herida que es bastante fea, eso inevitablemente, aunque no lo querramos, nos va a llamar la atención. Y podemos olvidar nuestro entrenamiento y podemos olvidar nuestra evaluación primaria, lo cual ya vimos que no es al azar y que tiene efectivamente la razón de ser de tratar de evitar o tratar de suplir las funciones que podrían matar rápidamente a nuestro paciente. El problema no solo es que esta distracción nos evite evaluar bien al paciente, sino que también todos estos factores contribuyen a que el examen físico del paciente politraumatizado que llega a nuestro centro de trauma, que llega a nuestro reanimador, no pueda ser efectuado de forma adecuada. Esto hace que desde hace aproximadamente 40 años se viene usando, sobre todo el equipo de cirugía, el cual siempre ha estado de la mano del trauma, una herramienta que su rendimiento es bastante precario y es es el lavado peritoneal. El lavado peritoneal tiene una sensibilidad que es bastante alta, pero sacrifica mucha especificidad. Y esto hace que aproximadamente uno de cada tres pacientes que tenga un lavado peritoneal positivo constituye un falso positivo. ¿Por qué? Porque se puede contaminar una vez de puncionar el abdomen con algún vaso o efectivamente con algún tejido y estos 20 cc de sangre, que es lo que basta para teñir o ser positivo en nuestro lavado peritoneal, pueden venir de otra parte y no significa que haya líquido libre, que es lo que busca esta técnica. Esto hace que aproximadamente en los años 70 y sobre todo en Estados Unidos en los 80, el ultrasonido ganó mucha más fama y entró para quedarse como una herramienta útil y potente a la hora de evaluar el paciente politraumatizado. Y es así que se creó hace aproximadamente 30 años el llamado protocolo FAST, que sus siglas en inglés no es más que una evaluación enfocada con ultrasonografía en el paciente traumatizado, o Focus Assessment with Sonogram in Trauma. Este protocolo es un protocolo bien simple y que tiene un rendimiento muy bueno. Yo creo que una de las razones por la cual el rendimiento de este protocolo es tan bueno es que es extremadamente simple a la hora de realizarlo y busca una sola cosa. La sensibilidad es aproximadamente un 88%, pero fíjense que a diferencia del lavado peritoneal, la especificidad de este protocolo es de un 98%. Lo simple o lo que hace que este protocolo sea muy útil es que este protocolo lo único que busca es líquido donde no debe estar. Y esto hace que sea absolutamente simple. Vamos vamos a ver que son cuatro ventanas las que van a utilizar. Van a buscar la ventana subsifoidea,
va a buscar la ventana, por supuesto, del cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo y la suprapúbica. Esto se puede hacer en 3 minutos. Y vuelvo a repetir, como les había dicho anteriormente, lo único que busca es si hay líquido donde no debe estar. Y en contexto de trauma, ese líquido lo más probable que sea sangre. Por supuesto, si tenemos un paciente con daño hepático crónico, tenemos que fijarnos que no sea citis. Pero en contexto de trauma, un paciente que no lo tenga, lo más probable que sea sangre y sangre donde no debe estar. Y que debe gatillar acciones en dependencia de si mi paciente efectivamente está estable o no lo está. ¿Cómo se hace estas ventanas o cómo se buscan estas ventanas? Se puede usar un protocolo, un probe o una sonda curvilínea o la sonda cardíaca. Lo importante es que sea de baja frecuencia, entre 3.5 y 5 MHz. ¿Y por qué de baja frecuencia? Porque necesitamos que sea profundo. Necesitamos que la sonda sea capaz de explorar espacios profundos y, recordando un poco del ultrasonido, mientras menos frecuencia tenga la sonda, mayor profundidad de exploración, pero sacrifica, por supuesto, la resolución. Bien, la primera ventana que se busca es la ventana subsifoidea. La ventana subsifoidea, efectivamente, lo que vas a ver va a ser el corazón y vas a ver el corazón a través de la ventana hepática. Por lo tanto, si o lo que logramos o lo que queremos distinguir está representado en este diagrama. En la parte superior del lado izquierdo vamos a poder ver el hígado. Efectivamente, justo y debajo del hígado va a estar la cara diafragmática del corazón, que va a estar representada por el ventrículo derecho. Y al otro lado, el ventrículo izquierdo, las aurículas, y efectivamente podemos ver el diafragma. Es importante porque o lo que vamos a tratar de encontrar acá es si efectivamente en un trauma penetrante existe algún tipo de rotura de pared y mi paciente vaya a tener algún tipo de derrame pericárdico. ¿Cómo vamos a hacer la exploración? Pues vamos a utilizar la sonda o probe con el punto mirando a la derecha del paciente y apuntando, utilizando la ventana hepática, apuntando hasta hacia el hombro izquierdo de mi paciente. Esta es otra vista de cómo vamos a utilizar o vamos a colocar nuestro probe. Y acá les quiero presentar una imagen de un paciente con un trauma penetrante. Este paciente efectivamente en un trauma penetrante llegó a nuestro servicio de urgencia y llegó en malas condiciones. Tenía una evaluación primaria, una vía aérea permeable en línea media, eh, efectivamente estaba polimneico, no toleraba muy bien el decúbito y estaba pálido, sudoroso, lento. Y cuando le hicimos el ultrasonido, efectivamente ahí nos dimos cuenta de que había líquido donde no tenía que estar. Este paciente subió inmediatamente a pabellón y por suerte salió bien todo, el paciente estaba vivo, pero el ultrasonido en menos de 5 minutos nos pudo dar la información correcta con nuestro paciente. Hicimos un protocolo organizado en este paciente y logramos dar con la respuesta de por qué nuestro paciente estaba comprometido desde el punto de vista hemodinámico. La otra vista es el cuadrante superior derecho. Y para eso vamos a usar la sonda con el punto hacia arriba siempre y vamos a escanear, eh, usando efectivamente la línea axilar anterior, vamos a escanear hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué vamos a buscar acá? Vamos a buscar esto, vamos a buscar en el cuadrante superior derecho el espacio que está entre el hígado y el riñón, el espacio hepatorrenal
que va a estar o que está bien representado en este esquema. Normalmente ahí existe un espacio virtual. No se puede ver debido a que normalmente no hay ningún contenido acá. Cuando existe algún contenido, estamos hablando efectivamente del espacio de Morrison, que es, como ya les había dicho anteriormente, es un espacio que es absolutamente virtual. Este espacio, cuando está con contenido líquido, de todas maneras decimos que el FAST es positivo. O sea, hay líquido libre en la cavidad abdominal y que está en la corredera hepatocólica o efectivamente en el espacio hepatorrenal. Aquí vemos cómo en esta imagen se puede ver un paciente que llegó también herido de bala, y este paciente podemos ver cómo tenía líquido libre o espacio de Morrison positivo que nos hizo inmediatamente sospechar que el paciente estaba con algún tipo de rotura de órgano o de víscera hueca, o algún tipo de rotura visceral más que de víscera hueca. Ojo que a pesar de que tenemos que sospechar rotura visceral, no significa que nosotros mediante el ultrasonido en estos protocolos vamos a ver esta rotura visceral. Vamos a verla de forma indirecta y lo único que vamos a buscar es si hay líquido libre o no. Lo otro tenemos que buscarlo en dependencia de cómo esté el paciente y si nos da tiempo. Si el paciente está estable, muchas veces podemos hacer algunas otras imágenes, pero si el paciente está inestable, muchas veces esa búsqueda se hace en pabellón. En el cuadrante superior izquierdo lo vamos a hacer de la misma manera, con la sonda hacia arriba, y lo vamos a escanear hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar esto que está representado acá, que es el espacio esplénico renal, espleno renal. Ese espacio espleno-renal, efectivamente, vamos a buscar si existe líquido. La diferencia es que a diferencia del espacio de Morrison, este líquido generalmente va a estar cubriendo todo lo que es el vaso y no va a estar positivo entre el vaso y el riñón. Pocas veces, a no ser que haya una cantidad de líquido muy importante, se puede haber un líquido entre el espacio y el riñón. Pero lo que vamos a decir que es un FAST positivo es cuando encontramos líquido que está bordeando todo el vaso. Por último, la última ventana es la ventana suprapúbica, la cual tiene dos vistas, una corta y una larga. Va a ser en dependencia de si mi sonda va a estar mirando hacia arriba o hacia la derecha de nuestro paciente. Tenemos que tener en cuenta las estructuras femeninas y masculinas, que son distintas por razones que son obvias, y lo que vamos, igual, y no se nos puede olvidar, lo que vamos a tratar de encontrar es que haya líquido libre en este espacio. Esta es la vista corta de la suprapúbica femenina, y acá vamos a ver una vista de la suprapúbica larga, disculpen, corta, donde vamos a ver la vagina, donde vamos a ver la vejiga, y también se puede ver el útero. Acá esto es masculina, donde vamos a ver la vejiga y la próstata, y lo que vamos a buscar es que haya líquido efectivamente en el fondo de saco, en el fondo de saco de Douglas, que es en el caso de la pelvis femenina, o en el espacio retrovesical en el caso de la pelvis masculina. Ahora bien, último o lo más moderno, que es la modificación del FAST, es este llamado protocolo que se llama eFAST o Extended Fast, un fast extendido. Y la gracia que tiene este protocolo es que mete a los pulmones en este escaneo, en esta búsqueda en el paciente politraumatizado. Y lo hace un poquito, pero un poquito nada más complejo. Pues el FAST solamente buscaba líquido
libre sí o no, el IFAST va a buscar si hay efectivamente hemotórax, que es líquido en el espacio en el tórax, pero también va a buscar si existe neumotórax, cosa que no buscaba ninguno de los otros vistas que teníamos anteriormente. Por lo tanto, ¿cómo se va a escanear esto? Pues se va a colocar su sonda y la sonda se va a colocar con el punto hacia arriba, escaneando por zonas la región torácica. Y para hacer esto podemos hacerlo con el probe cardíaco que habíamos visto anteriormente, seteándolo a que sea la menor profundidad posible, o con el probe lineal, que vamos a tener poca profundidad pero muy buena resolución. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar, como lo había dicho, si hay movimiento entre las pleuras y si los senos costofrénicos van a estar ocupados por líquido o no. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Aquí en este esquema podemos ver efectivamente cómo vamos a tener la visualización, donde la costilla superior va a estar hacia donde indique mi punto, que va a estar por arriba, por lo tanto va a estar a la derecha, la costilla inferior izquierda, y vamos a ver las pleuras que van a tener movimiento. Este movimiento se va a llamar long sliding en inglés o movimiento pleural, y si tenemos dudas podemos auxiliarnos de un modo M, vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver este ejemplo en un caso nuestro. Este es un paciente que le escaneamos efectivamente la pleura y ahí vimos cómo hay movimiento pleural. Efectivamente hay movimiento en las pleuras. Cuando tenemos dudas, lo que hicimos con este paciente fue que le tomamos un modo M y en este modo M nos demos cuenta o podemos darnos cuenta que existen dos patrones en este rectángulo que vemos acá. Y al principio puede ser bastante raro, puede no llamarte la atención, puede ser bastante complejo de interpretar, pero ahora mismo se van a dar cuenta que no es nada complejo, es bastante sencillo. Fíjense si trazamos una línea acá. Esta línea coincide con la pleura y si se dan cuenta existe como un código de barra arriba y algo medio arenoso abajo y esto se llama el signo de la playa o el signo de la costa y lo único que habla este modo M que existe movimiento en estas dos fases, que hay dos fases que se mueven. A diferencia de este otro paciente o este mismo paciente que en el otro pulmón, cuando lo escaneamos nos dimos cuenta que las pleuras no se movían para nada. Inmediatamente, no teníamos duda, le hicimos un modo M. Y el modo M, si se dan cuenta, no es completamente distinto al anterior, donde efectivamente tú podías ver dos segmentos. Acá solamente puedes ver un solo segmento que es como si fuera un código de barras completo. Esto hace o nos hace indicar que nuestro paciente es un neumotórax. Y por último, el escaneo de los senos. El escaneo de los senos es bastante similar al que hacemos en, en los cuadrantes superior derecho e izquierdo, solamente que es en el mayor ascenso posible, donde podamos ver efectivamente los recesos costofrénicos derecho e izquierdo. Y es tan sencillo como si hay líquido o no hay líquido. Y en contexto de trauma, este líquido debería traducir efectivamente que nuestro paciente tiene sangre o un hemotórax. El IFAS tiene una sensibilidad del 92% y especificidad del 99% para neumotórax. Es una especificidad buenísima y es una sensibilidad bastante grande. Y desde el punto de vista del hemotórax tiene una sensibilidad del 98%, lo cual lo hace una herramienta bastante potente a la hora de detectar un hemotórax. Por lo tanto, en los protocolos de ultrasonido es imprescindible conocer el FAST y el IFAST, que son dos protocolos que de forma rápida, organizada y muy sencilla nos permiten detectar si nuestro paciente tiene líquido donde no debería estar y si nuestro paciente efectivamente es candidato a hacer una cirugía o una cirugía para explorar si nuestro paciente de dónde está sangrando y que lo está haciendo inestable. Les recomiendo que sigan profundizando acerca de estos protocolos. Existen numerosos detalles que pueden hacer que nuestro escaneo sea no eficiente. Por lo tanto, uno, utilícenlo, dos, familiaricen y
aprendan a utilizarlos y van a ver que van a ganar mucho y sobre todo va a ganar su paciente. Nos vemos en un próximo video. Chao.